días para todos. En el día de hoy, como vimos en el video pasado, vamos a seguir hablando acerca de las solas. En el video pasado hablamos de la sola escritura y por qué es tan importante tener esa diferencia entre la autoridad de la Biblia y todo lo que viene por debajo de ella. Y hoy vamos a estar hablando de la sola fe. ¿Por qué es tan importante? Porque es casi la esencia de todo. La sola fe que conecta con solo Cristo, pero en la mitad va la sola gracia. Hoy vamos a estar hablando acerca de la sola fe. La sola fe se presenta en defensa de la doctrina de la justificación por la fe sola que nos habla Pablo, el apóstol Pablo en Romanos 3 y 4. ¿De qué trata la doctrina de la justificación por la fe sola? Bueno, la doctrina de la justificación por la fe sola nos dice que no existe una obra, no existe nada, ningún mérito que el hombre pueda hacer para llegar nuevamente a la presencia de Dios. Recordemos, somos caídos, somos pecadores por naturaleza. Nuestra esencia ya está caída. Después de que Adán y Eva pecaron, toda la humanidad tiene una idea corrompida de justicia y anhela el pecado. Eso no lo dice Pablo en Romanos también. Todos somos caídos, judíos, gentiles y todos los seres humanos que en este mundo habitamos necesitamos del sacrificio de Cristo en la cruz para redimirnos, para que Él nos redima y nos salve y nos devuelva a la presencia de Dios, al reino de los cielos. ¿Y por qué es tan importante esta doctrina? Bueno, nos explica que solo la fe en Cristo, solo teniendo esa fe en nuestro Salvador, entendemos que no hay otro camino para volver a esa presencia celestial de Dios. Muchas veces y a lo largo de la historia ha existido el debate de la sola fe. Se dio en el movimiento reformado del siglo XVI, se dio en el Concilio de Trento y se sigue dando por año tras año. La sola fe o fe más obras. Y utilizan mucho el pasaje de la carta de Santiago, capítulo 2, donde pues, es que el apóstol Santiago, hermano del Señor, no puede ser tan explícito de decir la justificación no es por fe, sino por obras. Pues nos la complica un poco para explicarlo, pero no está hablando de la justificación por la fe que habla Pablo. Muchas veces y a lo largo de la historia se ha dicho que Santiago atacaba la doctrina de Pablo o que Pablo atacaba la doctrina de Santiago. Primero, esa teoría amenaza con lo que ya vimos en el video anterior de la inerrancia e inefabilidad de las escrituras, porque estaríamos diciendo que hay dos doctrinas opuestas y que al ser esta la palabra de Dios, decimos que Dios es un Dios de confusión. No podemos decir eso. La palabra de Dios tiene una armonía, un compás y no se contradice por sí misma. Es por eso que esta teoría no tiene sentido. ¿Qué es lo que nosotros creemos y lo que la Biblia nos expresa? Fácil. ¿Cuál es la pregunta que plantea Santiago? Esas personas que profesan fe, pero no muestran ese fruto, esas obras. En Santiago capítulo 2, versículo 14. No es la misma pregunta que plantea el apóstol Pablo numerosas veces. Lo que Pablo nos enseña es una justificación ante Dios. ¿Cómo es que podemos volver a esa eternidad absoluta, a ese reino de los cielos, a obtener esa salvación, esa glorificación? Solo con fe en Cristo. Pero el apóstol Santiago nos dice que, y complementa, al contrario de atacar, complementa lo que dice Pablo al decir
que la fe tiene que estar viva. Y nosotros claramente creemos eso. La justificación por la fe sola, pero de una fe viva. La fe es el tronco. Las raíces son Cristo. Y el fruto es lo que nos enseña Santiago. No existe un árbol con fruto. El Señor Jesucristo fue claro en su ministerio. Por su fruto los conoceréis. Y Santiago ataca a esos que dicen que tienen fe, pero no siguen la obediencia o sirven al Señor. Claramente, Santiago ataca a esas personas que tienen la fe muerta, que pretenden que solo diciendo que tienen fe en Cristo, todo está solucionado. Pero es que la fe viene después de la regeneración. No es como algunas personas dicen, que la fe va primero y luego el nacer de nuevo. No, no es así. Porque como seres humanos caídos no podemos obtener la fe por nuestra propia decisión. Es al contrario, nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, obtenemos la fe que es don de Dios, como nos enseña Pablo. La fe no es por nosotros mismos, no es una decisión de nosotros. Es un don de Dios, es obra del Espíritu Santo en nosotros. Y esto tenemos que defenderlo. Tal vez en otro video estaré hablando de esos elementos que le dan vitalidad a la fe. Pero en este caso, cuando estamos hablando de la sola fe, pues obviamente tenemos que abarcar el contexto histórico en el cual fueron escritas las solas. En otro video también estaré hablando acerca de la justificación por la fe de una manera más profunda, pero esta solo es una visión superficial de una doctrina que podemos quedarnos a hablar por horas, porque hay mucho sustento bíblico. Somos justificados por la fe. ¿Pero cómo así justificados? Quiere decir que somos imputados con la justicia de Cristo en nosotros. Una palabra que ha traído mucho debate a lo largo de la historia, pero que es así. La imputación es una verdad bíblica. Dios nos da su justicia, nos cubre con su justicia. No tenemos fe en Él. Y es así como llegamos de nuevo a la presencia de Dios. Porque no hay otra forma, no es por méritos, no es por un tiempo en un purgatorio, no es por una extrema unción, no es por una oración de fe, una oración de conversión. Porque volvemos a Santiago, esos que dicen profesar una fe, pero que no dan frutos. Si no fuera justificación por la fe sola, el ladrón en la cruz no hubiera sido salvo. Hubiera tenido que dar cuentas por sus obras, y muy probablemente las dio. Pero lo que le otorgó la entrada fue creer en Cristo como Salvador y Redentor. La imputación es un hecho. En el Concilio de Trento se dio mucho el debate de esta palabra, porque la Iglesia Católica decía, no puede haber imputación. Dios no puede decirle a alguien justo cuando sabe que no es 100% justo. Y los reformados, en ese caso, en ese momento Lutero, decimos, sí, y había un ejemplo clarísimo en la Biblia. Génesis capítulo 15, versículo 6. Abraham creyó en Jehová y fue contado por justicia. Eso no significa que Abraham dejó de pecar, pero comenzó ese proceso por medio del Espíritu Santo, esa batalla entre pecado y justicia que se da en nosotros, que nos lleva a un estado de santificación completo cuando se culmina, y eso nos lleva a una glorificación, a un estado en la presencia del Señor. El orden es justificación, santificación, glorificación. Justificados por la fe en Cristo y en su obra redentora, en la cual somos regenerados, obtenemos esa fe y en la cual la fe da esos frutos
por medio del Espíritu Santo que comienza un proceso de santificación, esas caídas y volvernos a levantar del pecado, pero seguimos confiando en el Señor que limpia esos pecados. Muchos nos acusan de predicar libertinaje. Como decimos que solo es necesaria la fe, pues podemos hacer lo que queramos. No, porque el que tiene fe viva tiene conciencia de pecado. El Señor Jesucristo fue claro: si me aman, guardarán mis mandamientos. Nosotros no predicamos libertinaje, no predicamos que podemos hacer lo que queramos con tal de que tengamos fe. La fe viva, la fe verdadera, es esa que crea una conciencia de pecado en nosotros y nos hace ir en ese proceso de santificación con el Espíritu Santo. Entonces eso significa que no volvemos a pecar. No, no significa eso. Sí volvemos a pecar, porque en nuestra naturaleza está pecar. Somos pecado. Es por eso muy importante confiar en el Señor. Y son las mejores noticias que es el Evangelio. La justificación por la fe sola es la mejor noticia que pudimos haber tenido. Porque si es por mérito, si es por purgatorio, si es por obras, sentemos y lloremos, porque no lo lograríamos nunca. Solo es Cristo el que nos hace justos. Y es Dios quien decreta quién es justo, no por nosotros mismos, sino por la justicia de Cristo. Volviendo al tema de Santiago 2, que dice no, que somos justificados por las obras. Yo quiero aquí hacer una diferencia entre lo que es un concepto y una doctrina. Porque si bien Pablo y Santiago hablan de la misma cosa, justificación, no se están refiriendo a lo mismo. Santiago se está refiriendo a una justificación ante los hombres. Mostrar esa fe, mostrar esos frutos. ¿Cómo los conoceréis? Por sus frutos, dice el Señor. Es justificarnos, tener esa fe presente y como testimonio de nuestras vidas. La justificación a la que se refiere Pablo es esa justificación ante Dios, ante su reino. Cristo nos justifica y nos da esa entrada al reino de Dios. Una es ante los hombres y otra es ante Dios. Y ahí la diferencia, porque podemos utilizar el mismo ejemplo con la salvación. En 1 Timoteo 2, Pablo dice que las mujeres pueden ser salvas por engendrar hijos. Hay una diferencia entre concepto y doctrina. Ahí en ese concepto que acabo de mencionar de 1 Timoteo 2 no está la doctrina de la salvación. Claramente creo que todos sabemos que las mujeres pues no se salvan por tener hijos. Cuando se menciona el concepto, no se menciona la doctrina. La doctrina viene de esa agrupación de todos esos conceptos para tener un significado claro de lo que tenemos que creer. Las mujeres no se salvan por tener hijos, por engendrar hijos. Y muchas veces en la Biblia se utilizan conceptos que son doctrinas. Utilizando el ejemplo de la salvación. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento se utiliza la palabra salvación para una persona que tiene una enfermedad o una calamidad? Pero eso no significa que sean salvos y entren al reino. En el concepto no está la doctrina. La doctrina es la agrupación de los conceptos. También está en 1 Corintios 7, ¿no? el concepto de la santificación, de que el esposo santifica a la esposa incrédula y el esposo y la esposa creyente santifica al esposo incrédulo. Pero eso no significa que sea la doctrina de la santificación, la que acabo de mencionar. El proceso que está en nosotros, esa batalla de justicia y pecado que lleva el Espíritu Santo en nosotros y que nos lleva a un
a un proceso de santificación. Creo que Pablo nos está refiriendo a eso. Los conceptos agrupan a la doctrina. Para analizar un versículo se tiene que hacer con base en la Biblia, no analizar la Biblia con base a un versículo. Es diferente. Y es lo que hablaba en el video anterior acerca de esa interpretación individual a la que nadie debería optar. Y esto es un tip, por decirlo así. La Biblia es la base para analizar cada versículo, no un versículo para analizar la Biblia. Bueno, para terminar, quiero recordar que la fe en Cristo es la que nos da entrada al reino. Sí, ya sé que he repetido esto muchas veces, pero ¿por qué lo hago en esta ocasión? Porque la fe es en Cristo, no en la doctrina. Nosotros tenemos, por supuesto, que conocer la doctrina de la justificación por la fe, que nos enseña ese camino para llegar al reino, que es Cristo. Pero no es fe en la doctrina, es la fe en Cristo. La doctrina solo resume esa gran noticia que es el Evangelio. Pero creer en la doctrina no nos hace salvos. Es creer lo que contiene la doctrina, que es Cristo, único camino, Redentor y Salvador, que expió nuestros pecados por nosotros. Él es el único que puede imputarnos esa justicia para devolvernos al reino. Podemos conocer la doctrina acá, pero hay que vivirla. Ya me acuerdo ahorita de la historia de la oración del fariseo y del publicano que contó el Señor Jesucristo. Pasó el fariseo, que conocía por supuesto el carácter de Dios. Bueno, no al 100%, porque vemos la oración que realizó. Una oración dando gracias por no ser como el publicano. Dando gracias en un término de superioridad. Y el publicano pasa y ora, se arrodilla, no puede alzar la cabeza al cielo, porque conoce su condición ante el Señor. Y el Señor termina la historia con una pregunta. ¿Quién se devolvió justificado a la casa? Creo que todos sabemos quién fue. No seamos como el fariseo. La doctrina no solo va acá, va en nuestra vida, en cada aspecto de nuestra vida. Hay que vivirla. Y con vivirla no me refiero solo a sentirla en un término de sentimientos y emocionalidad. Me refiero a vivirla, a confiar en Cristo como Salvador y Redentor. No seamos los fariseos. Conocemos la doctrina que nos justifica. Vivámosla. De nada nos sirve tenerla acá si no vivimos en ella y confiamos en ella. Y este fue un abrebocas de lo que es la justificación por la fe y por qué la sola fe, que es la defensa de esta doctrina, se plantó desde el siglo XVI en la Reforma Protestante. Muchas gracias y hasta luego.